La filosofía contemporánea desde Kant. La filosofía contemporánea desde Kant es una manera de comprender la complejidad y diversidad de fenómenos, tendencias y direcciones del mundo y del ser humano desde finales del siglo XVIII hasta nuestra actualidad. Desde Kant quiere decir aquí, a la vez desde la época y la filosofía kantianas. Época entendida en el sentido griego de epogé, suspensión, es decir, en el sentido del modo neutro en que algo acontece, sin importar los juicios o los predicados asignables. Por ejemplo, Edmund Husserl empleaba ese término en su teoría fenomenológica para designar precisamente la suspensión del juicio y la puesta entre paréntesis de la existencia o inexistencia de algo, con el fin último de sustituir una actitud natural propia al sentido común, al buen sentido y a la doxa, la opinión, a lo que todo el mundo conoce y reconoce como real y verdadero, por una actitud fenomenológica, para así desarrollar un horizonte de comprensión filosófico acorde con las cosas mismas. En ese sentido amplio, la época de Immanuel Kant no es aquí algo perteneciente a algo histórico en su sentido historicista, o sea, propio a una cronología sucesiva de acontecimientos en una continuidad lineal y causal, con un origen y un fin precisos. Se trata más bien de la época como acontecimiento, o sea, a la manera de Friedrich Nietzsche, como lo intempestivo, siempre ya pasado y todavía futuro, o sea, que no comienza ni termina jamás, sin la identidad de un origen determinable o asignable, y en ambos sentidos a la vez. Paradoja entonces del tiempo que crece, que progresa, que se produce entre las cosas o por la mitad, por el medio, acumulándose y haciendo bola de nieve según la famosa fórmula de Henry Bergson, ya que ¿por qué sería más importante el origen que el devenir de las cosas? A este respecto, Dorian Astor, en su libro de 2014, Nietzsche, la zozobra del presente, nos aclara. Nietzsche tiene una agudísima conciencia de la diferencia entre acontecimiento e historia. Antimoderno, Nietzsche se mantiene, sin embargo, en equilibrio en la cresta de un devenir, decidido a aliviar el presente histórico mediante la obstinada búsqueda de acontecimientos por nacer. El acontecimiento es así expresión de novedad, de imprevisibilidad, de creación aportada por la realidad misma del tiempo, en cuyo límite espiritual está la cualidad, la diferencia o la vida, y en cuyo límite material está la cantidad, la repetición como repetición de lo mismo o la muerte como tal. Es decir, que el presente histórico, en el sentido clásico del tiempo como sucesión, pasado presente, presente presente, futuro presente, desde que se lo piensa, ya pasó, ya es pasado, pero conservándose en una memoria involuntaria y libre. Así, la reflexión pensante o el pensamiento reflexivo no haría más que reflejar analíticamente o especulativamente lo que ya pasó, como en un espejo. De ahí que lo realmente importante e interesante en la relación del pensamiento con su presente histórico, así ya nos lo hizo ver Michel Foucault, inspirado por Nietzsche, son más bien los acontecimientos por nacer, los que aún no existen todavía, cualidades o novedades imprevisibles que parecían no tener lugar en el espacio y el tiempo, en la realidad. O sea que, desde el punto de vista del acontecimiento, el límite epocal y filosófico en el cual se ubicó Kant hace que la modernidad sea siempre algo ya pasado y algo por venir, algo a la vez histórico y acontecimental, algo que se sitúa en un entre dos, en un devenir. Tal es, por ejemplo, la concepción kantiana de la ilustración, cuando dice, si se preguntara, ¿vivimos ahora en una época ilustrada? Responderíamos que no, pero sí en una época de ilustración, lo cual nos indica que en la modernidad la ilustración es algo ya pasado, algo que ya es propio cualitativamente a la modernidad misma, pero al mismo tiempo
la ilustración es siempre algo por venir, es un proceso. O sea que vivimos en un proceso de ilustración como época y acontecimiento, pero aún no alcanzamos una época ilustrada, o por lo menos hasta hace poco, intelectuales como Michel Foucault o Jürgen Habermas aseguraban que dicha época ilustrada, como en la época de Kant, aún no se habría alcanzado e incluso que quizás habría muerto, fracasado o en todo caso estaría inacabada. Así, en su discurso filosófico de la modernidad de 1985, Habermas decía, refiriéndose esta vez a la época contemporánea como tal, que las premisas de la Ilustración están muertas, solo sus consecuencias continúan en marcha. ¿Cómo es posible que algo que ya pasó, que ya murió, a saber, la modernidad o las premisas de la Ilustración, siga sin embargo afectando al presente histórico, a nuestra actualidad? ¿Cómo es posible que algo muerto siga siendo sin embargo determinante, sino trascendental? Precisamente es por su naturaleza acontecimental, siempre ya pasada y todavía futura, intempestiva, que Habermas indica, además, que la modernidad es un proyecto inacabado. O sea que no nos podemos deshacer de dicha cuestión de manera tan fácil bajo el supuesto de su muerte, pues la época contemporánea, como bien lo señaló la Escuela de Frankfurt, padece todavía sus efectos. Y los padece precisamente porque hay algo de intempestivo en el proyecto de modernidad, es decir, algo que no termina de acontecer. Valga el siguiente ejemplo o analogía. Así como Kant en su tiempo resucitó las ideas de alma, mundo y Dios en el uso práctico de la razón, o sea, en la moral, después de su muerte teórica o especulativa, imposibilidad de la metafísica como ciencia, asimismo Habermas quiso, para la contemporaneidad, resucitar unas premisas muertas de ilustración y de modernidad en un uso esta vez comunicacional de la razón misma. Sea como sea, lo interesante aquí en el fenómeno de modernidad en Kant y en el fenómeno de contemporaneidad en Habermas es que desde la perspectiva del acontecimiento, ambos fenómenos se vuelven algo que actualmente nos fuerza a pensar, que nos obliga a pensar, de tal manera que no terminamos de comenzar ni de salir de ellos. Se vuelven de naturaleza inagotable, como horizontes problemáticos, arrastrándonos y precediéndonos, a la vez como antecedentes y consecuentes. Entonces, el problema de la época de la modernidad en particular sería un problema que nos sigue afectando, mucho más si se trata de algo que la humanidad presiente y vive en su propia actitud como perpetuamente nuevo, como si existiera sin precedentes y de naturaleza totalmente imprevisible. Ya lo decía Foucault con respecto a la Ilustración. ¿Cuál es entonces este acontecimiento que denominamos Aufklärung y que ha determinado, al menos parcialmente, lo que somos, lo que pensamos y lo que hacemos hoy día? ¿Qué diferencia introduce el hoy en relación con el ayer? Haciendo referencia al texto de Kant, me pregunto si no se puede considerar a la modernidad más bien como una actitud que como un periodo de la historia. Frecuentemente se caracteriza a la modernidad por la conciencia de la discontinuidad del tiempo, ruptura con la tradición, sentimiento de la novedad, vértigo de lo que ocurre. Eso es lo que parece decir Baudelaire cuando define la modernidad por lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente. Para Foucault, la cuestión de la ilustración es la cuestión por lo que hay de novedad en el presente, es decir, por la diferencia que puede introducir el hoy con respecto al ayer. Ello es posible por la mezcla de dos tendencias antagónicas propias al presente, una tendencia dirigiéndose hacia la conservación o lo histórico y otra tendencia divergente y opuesta dirigiéndose hacia lo acontecimental, hacia el cambio, la novedad o lo porvenir. Ahora bien, lo verdaderamente interesante aquí es que es precisamente desde Kant que la naturaleza del acontecimiento mismo sufre una modificación, porque a partir de él, el pensamiento mismo como espontaneidad y receptividad, como ilustración, se vuelve posible a través del tiempo.
Es decir, sin la realidad del tiempo como forma de lo determinable, la determinación del yo pienso sobre la existencia indeterminada del yo soy no sería posible. Así, a diferencia de René Descartes, en Kant el yo pienso actúa sobre el yo soy gracias a la realidad del tiempo, es decir, a una forma de presentación inmediata, sensible e intuitiva como lo es el tiempo. En ello consistió, por lo demás, su crítica al cogito cartesiano, en que se pasa demasiado rápido del cogito al sum, o sea, del pensar al ser. Lo que olvidó Descartes fue la forma a partir de la cual la determinación se podía hacer adecuada a lo indeterminado, o sea, la forma de lo determinable. Así, entre el pensar y el ser está el tiempo, la realidad del tiempo. La determinación no viene sola como pura espontaneidad del pensar, sino que se ejerce sobre una receptividad bajo la forma del tiempo, es decir, en función de ciertas reglas de construcción que se plantean entre conceptos e intuiciones. Es entonces el tiempo como intuición, como síntesis pasiva, el que nos determina como sujetos pensantes y sensibles a través de su forma de determinabilidad, o sea, de su acción continua sobre nosotros, y que nosotros padecemos internamente, profundamente, intensamente. Vivir consiste en envejecer, decía Bergson. Es así pues que esta forma de lo determinable del tiempo Kant la va a definir como forma de interioridad. ¿Por qué? Aparte de lo ya mencionado, podríamos añadir, porque solamente son posibles en Kant dos formas puras inmediatas de lo sensible, el espacio y el tiempo. Y si definimos la forma de lo determinable del espacio como siendo otra forma de presentación inmediata, sensible e intuitiva, como forma de exterioridad, forzosamente, para completar el sistema del horizonte de la experiencia posible, el tiempo sería forma de interioridad. Por otro lado, es verdad que antes de Kant el tiempo era definido como sucesión y que aún podríamos hacerlo, pero es después de él que la sucesión no se vuelve más que una modalidad del tiempo, como lo son también la duración y la coexistencia. El tiempo desde Kant se independiza de estas modalidades y se define desde ahora fundamentalmente como forma de interioridad, lo cual hasta ese momento no había pasado. Así, el pensamiento como espontaneidad y receptividad se vuelve autoafección gracias al tiempo. El tiempo desde Kant es la manera como nosotros nos afectamos a nosotros mismos. Es el sentido íntimo o lo que Foucault llamará el pliegue de finitud, o sea, la autoafección misma junto con su paradoja interna. Es decir, la paradoja según la cual un yo activo afecta a un yo pasivo o que un sujeto trascendental se adecue a un sujeto empírico, o lo que es lo mismo, que un mismo sujeto, con una supuesta unidad e identidad, sea a la vez empírico y trascendental, activo y pasivo, todo ello a la vez, puesto que el yo activo solamente se puede pensar a sí mismo desde un yo pasivo, es decir, como un yo que se percibe y se representa la actividad de su propio pensar como siendo afectado por otro en sí mismo a través de la línea del tiempo. Entonces, lo que en últimas el acontecimiento en el tiempo kantiano va a revelar es que es principio de alteración, de cambio, de diferenciación continua, principio de cambio que a su vez no cambia, medio homogéneo abstracto, forma vacía pura, a priori universal y necesaria que se ha independizado de sus modos de presentación. En definitiva, sin esta autoafección, sin este sentido interno o sentido íntimo, sin este límite interno como pliegue de finitud, no habría tiempo, no habría acontecimiento como paso al límite, como novedad, cambio o como relación límite, como paso de la aprehensión intuitiva de una serie a otra serie, conexión. Así, para Kant, la conciencia como aprehensión intuitiva de una serie, es decir, como principio de conexión de las series, sería conciencia interna del tiempo. Conciencia y tiempo se vuelven indisolubles, indiscernibles.
puesto que, como ya explicamos, el pensamiento no puede pensar sin la forma pura del tiempo que lo modifica y lo afecta desde dentro, asegurando la continuidad y el cambio continuo, de forma interna e inmanente. Entonces, lo trascendental sería aquí sinónimo de inmanencia, entre la intuición pura, por ejemplo, del tiempo, y el concepto puro, por ejemplo, de la modalidad de la posibilidad, habría inmanencia, siendo lo trascendente algo entonces perteneciente más bien al orden de la idea como representación pura de la razón y ya no como representación inteligible o como presentación sensible. Sería, por lo tanto, desde ahora la subjetividad como inmanencia trascendental la que primaría en el orden del conocimiento y se volvería constituyente, haciendo desplegar a partir de ella y de su finitud todo el universo pretendidamente necesario de lo trascendental en sentido filosófico. La idea pasa entonces para Kant a otro nivel de realidad, a lo incognoscible o al horizonte problemático de todo lo que puede acontecer, mientras que la subjetividad sería la que entra a dominar desde ahora en el orden del conocimiento y de la acción. Así, la gran novedad de la modernidad en el orden del acontecimiento, y que va de la mano del cambio en la naturaleza misma del tiempo, sería la del nacimiento formal de la subjetividad como forma dominante. Se trataría efectivamente de la famosa revolución copernicana que le hace decir años después a Arthur Schopenhauer: antes de Kant estábamos en el tiempo, ahora el tiempo está en nosotros. Razón por la cual la modernidad o la ilustración, Aufklärung, reiteramos, sería un acontecimiento que aún nos afecta, porque nos afecta desde dentro de nosotros mismos, como límite interno, inmanente y trascendental del pensamiento y de la subjetividad con respecto a su propia finitud. Finitud que el ser humano encuentra, según la famosa tesis de Foucault en Las palabras y las cosas de 1966, paradójicamente en la exterioridad, es decir, en la vida, el trabajo y el lenguaje, triple raíz de la finitud, que hará nacer la biología, la economía política y la lingüística. Sin duda, estamos habituados a esta mutación arqueológica. A menudo se hace remontar a Kant esa revolución en la que la finitud constituyente sustituye al infinito originario. Este tema ha encontrado su expresión más desarrollada en el libro de Vuillemin, L'héritage kantien et la révolution copernicienne. Es decir, que en la modernidad ya no estamos en el mundo de lo infinito donde todo se remitía analíticamente a Dios como imagen y fundamento de ese infinito, tal y como se puede ver, por ejemplo, en las filosofías de René Descartes, Baruch Spinoza, Blaise Pascal y Gottfried Wilhelm Leibniz, por mencionar algunos, sino que en la modernidad estamos más bien en el mundo de la finitud, de lo sintético y de lo determinado circunstancial y espaciotemporalmente, es decir, de la subjetividad como acontecimiento, siempre en función de unas determinadas condiciones. Dicho de otro modo, en el auge de la modernidad, con Kant lo infinito nos ha abandonado. El alma, el mundo y Dios han devenido incognoscibles, se han convertido en horizontes problemáticos a favor de un yo escindido y de un mundo desgarrado sin Dios, el famoso laicismo kantiano. Así, Kant pone al sujeto finito constituyente, el hombre, ahí donde reinaba el infinito originario, en un Dios. O sea, en últimas, reivindica y pone en primer lugar la pregunta por el hombre, por lo que es el ser humano siendo determinado por una vida, un trabajo y un lenguaje, o sea, por una biología, una economía política y una lingüística, mucho antes que cualquier otra inquietud. Como consecuencia, se podría decir aquí como hipótesis y aporte que desde Kant y su época, por su nueva concepción del tiempo, el interior y el exterior se confunden desde ahora en un mismo medio que no reside más, ni en la interioridad de un sujeto trascendental, tal y como lo concibe el propio Kant, ni en la exterioridad de una época o formación histórica objetivamente determinada,
como a priori histórico-arqueológico, tal y como lo podemos ver, por ejemplo, en Foucault, sino que dicho medio residiría más fundamentalmente para la contemporaneidad en un campo trascendental real, poblado de acontecimientos y de singularidades preindividuales. Sería un campo infinitesimal de individuación, un sinfondo de la metafísica del cual Nietzsche nos advirtió de sus peligros. El nihilismo pasivo y mortífero, con su consecuente pesimismo, desaliento, depresión y desvinculación de la vida por parte de la humanidad. Puesto que después de la triple muerte especulativa del alma, del mundo y de Dios en la psicología racional, la cosmología racional y la teología racional anunciadas por Kant, únicamente subsiste el acontecimiento solo, eventum tantum, para todos los contrarios, que comunica consigo mismo por su propia distancia, resonando a través de todas sus disyunciones. A este respecto, ya Foucault lo decía en su Theatrum Philosophicum. De una manera ejemplar, la muerte es el acontecimiento de todos los acontecimientos, el sentido en estado puro. Ella tiene su lugar en el centelleo anónimo del discurso. Ella es eso de lo que se habla, siempre ya pasada e indefinidamente futura, y sin embargo ella acontece en el punto extremo de la singularidad. El sentido acontecimiento es neutro como la muerte. No es el término, sino lo interminable. No es la muerte propia, sino la muerte cualquiera. No es la muerte verdadera, sino, como dice Kafka, la risa burlona de su error capital. Así, este campo trascendental real, impersonal y preindividual, anónimo, del acontecimiento que definirá, a nuestro parecer, a la contemporaneidad, Schopenhauer lo llamó en su momento voluntad y Nietzsche voluntad de potencia. Y ello no es gratuito si consideramos la filosofía contemporánea desde Kant, pues lo decisivo y determinante no sería, a fin de cuentas, el uso teórico de la razón, su especulación en la posibilidad de una ciencia, sino su uso práctico, su acción, su facultad de desear, su volición, su querer vivir, en últimas, su voluntad. Lo decisivo y determinante para la contemporaneidad sería entonces la cuestión moral, la acción, el comportamiento humano. Así, no es casual que Kant determine la razón práctica bajo la determinación de la voluntad y de la moral dependientes de lo que intelectualmente él consideraba ininteligible e incognoscible, la cosa en sí que, aunque incognoscible, no deja nunca de arrojar efectos y consecuencias sobre lo real, sobre los fenómenos, por lo cual el tratamiento de la cosa en sí exigía, por sí sola, necesariamente, un tratamiento implícitamente moral al residir su naturaleza en un carácter volitivo y heterónomo. Es esta voluntad moralizada por Kant en el uso práctico de la razón la que la contemporaneidad, desde Schopenhauer y Nietzsche, criticará o pondrá en cuestión, dado que, en vez de afrontar el problema mismo de la realidad como voluntad, Kant se desentiende rápidamente de este problema a través de una moral deontológica y trascendente, de una razón práctica o de una fundamentación de la metafísica de las costumbres. Es así que, al final, Kant no realiza la verdadera crítica. Los valores morales platónicos y judeocristianos de la antigüedad salen intactos de la crítica kantiana, al concebir dichos valores como hechos incondicionados de la razón y no como problemas a plantear y afrontar. Como dice Jean-Claude Martin en 1993, Nietzsche tiene sin lugar a dudas razón cuando denuncia en Kant esta sumisión de la voluntad a la moralidad y cuando reclama una afirmación de la voluntad liberada del escrutinio moral. Así, con el fin de sacar algunas conclusiones y consecuencias que podrían extenderse mucho más, pero que por razones de delimitación y de tiempo no podremos plantear ni desarrollar más aquí, podemos por ahora afirmar que, primero, la época y el pensamiento de Kant constituyen al mismo tiempo el apogeo de la filosofía moderna y el inicio de la filosofía contemporánea.
Segundo, el interés exclusivamente práctico y moral que Kant hace de las ideas de la razón de alma, mundo y Dios como cosas en sí incognoscibles por el intelecto, plantean un ser humano moderno que se orienta en el deber por una ley vacía de cualquier interés teórico. Es por ello que en la modernidad la ley no depende más de una idea del bien, cuya esencia en la contemplación develaría el intelecto, sino que el bien depende desde entonces de la ley. Ello también porque ya no es más posible para Kant una intuición inteligible, sino solamente una intuición sensible. Es decir, que no puede haber intuición de conceptos o ideas. Solamente puede haber síntesis entre intuiciones y conceptos, tanto como entre conceptos e ideas. Tercero, la moral kantiana como un hecho de la razón incondicionado impediría entonces el desarrollo de una genealogía de la moral capaz de problematizarse en función de condiciones históricas, culturales y geopolíticas singulares, o sea, en función de dinamismos y acontecimientos espaciotemporales concretos. Es otra forma de decir que lo único que le faltó revolucionar a Kant fue precisamente la moral, pues hay tantas morales como culturas ha habido y habrá. Cuarto, así la voluntad o la cuestión moral concierne entonces, como nos lo demostró Schopenhauer en su filosofía, directamente con la cosa en sí, más allá del fenómeno o más allá de su representación intelectual. Quinto, por lo tanto, frente a la muerte especulativa kantiana de las ideas de Dios, alma y mundo, solamente le queda a la filosofía contemporánea la voluntad como puro acontecimiento, o sea, como un puro acontecer sin fundamento o razón suficiente, careciendo de principio y fin, de origen determinable, asignable o específico, pero que nos fuerza y nos sigue forzando siempre a pensar. Sexto, en consecuencia, para la filosofía contemporánea desde Kant no habría un origen del acontecimiento, sino un campo trascendental real, prefilosófico, poblado de acontecimientos y de singularidades preindividuales, o sea, un campo infinitesimal de individuación, verdadero sin fondo de la metafísica, al que Nietzsche valientemente se abismó en su filosofía y desde el cual redistribuyó de otra manera los problemas y las necesidades, las cuestiones vitales, como por ejemplo en la sustitución del problema del saber por el de la necesidad vital de creer. Así lo explica, para finalizar aquí, Gilles Deleuze en sus estudios sobre cine de 1985. Cristianos o ateos, en nuestra universal esquizofrenia necesitamos razones para creer en este mundo. Hay aquí toda una conversión de la creencia. Fue ya este un giro decisivo de la filosofía de Pascal a Nietzsche, reemplazar el modelo del saber por la creencia. Pero la creencia solo reemplaza al saber cuando se hace creencia en este mundo, tal como es. Necesitamos una ética o una fe, y esto hace reír a los idiotas. No es una necesidad de creer en otra cosa, sino una necesidad de creer en este mundo, del que los idiotas forman parte.